Abraham no era un joven impetuoso. Ya tenía 75 años cuando el llamado de Dios resonó con una fuerza abrumadora. Vivía en Ur, una ciudad vibrante, un centro de politeísmo y adoración a ídolos, donde la fe en un solo Dios invisible era una noción ajena. Pero fue precisamente a este hombre, en este contexto, a quien Dios se dirigió con una promesa que desafiaba toda lógica humana. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Imaginen la magnitud de esta petición y esta promesa. Dejar la seguridad de una sociedad establecida por un destino desconocido, basándose solo en una voz divina. Pero la fe de Abraham era ya de una cualidad excepcional. Sin dudar, sin exigir mapas detallados ni garantías adicionales, Abraham obedeció. Tomó a su esposa Sara, su sobrino Lot, todas sus posesiones y las almas que habían adquirido en Harán, una parada intermedia en su viaje inicial, y se puso en marcha. Dejó atrás la comodidad y la prosperidad de su hogar, las redes familiares, el conocimiento de su cultura, para seguir una promesa que parecía, en la superficie, una quimera. Este acto de obediencia radical y fe ciega es la piedra angular de su legado. Es el primer paso monumental en la formación de un pueblo escogido. Un pueblo que, a través de él, llevaría la luz de un Dios único al mundo, marcando el inicio de una nueva era en la relación entre la humanidad y lo divino. El camino de Abraham hacia la promesa no fue un sendero alfombrado, sino una travesía llena de pruebas y desafíos. A su llegada a la tierra de Canaán, la tierra prometida, no encontró un reino esperando. Encontró tierras ya habitadas por cananeos, épocas de hambre que lo obligaron a descender a Egipto, y las complejidades de mantener la paz con su sobrino Lot, lo que eventualmente los llevó a separarse. Cada paso era una prueba de su fe, un desafío a su paciencia. La promesa central de Dios era una descendencia innumerable, que haría de él una gran nación. Sin embargo, los años pasaban y Abraham y su esposa Sara envejecían. Sara era estéril, una realidad biológica que hacía la promesa divina parecer cada vez más improbable, incluso absurda. La edad avanzaba, la esperanza humana disminuía. Las dudas, las tentaciones de buscar soluciones humanas, como la de tomar a Agar, la sierva de Sara, para tener un hijo, Ismael, surgieron. Pero a pesar de estos tropiezos humanos, la fe fundamental de Abraham prevalecía. Dios reafirmó su promesa, incluso cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara 90. Fue en este contexto de lo humanamente imposible que Dios cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa, como señal de su pacto y de la certeza de la promesa. Este pacto no fue solo una promesa unilateral. Fue sellado con un ritual solemne en la oscuridad de la noche, donde Dios mismo pasó como una antorcha encendida entre los animales divididos, simbolizando un juramento divino. Más tarde, la señal visible del pacto sería la circuncisión, un acto físico que marcaba al pueblo de Abraham como distinto, apartado para Dios. Este pacto es el fundamento de la relación entre Dios e Israel, una relación de amor, fidelidad, promesa y una profunda paciencia divina. Pero la fe de Abraham no solo fue probada por la espera, sino por la prueba más agonizante que un padre podría enfrentar. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa, el heredero a través del cual todas las promesas de Dios se cumplirían. Él era el gozo de sus padres, la materialización de un milagro. Años después, cuando Isaac ya era un joven, Dios le dio a Abraham la prueba más incomprensible y dolorosa de todas. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de quien dependía toda la línea mesiánica. Era una prueba que desafiaba la lógica, la moralidad y el amor paterno. Pero Abraham, con el corazón roto pero con una fe inquebrantable, obedeció. Se levantó de mañana, aparejó su asno, tomó la leña, y partió con Isaac y 2 de sus siervos. El viaje de 3 días al monte Moriah debió ser un tormento para Abraham. Cada paso, una agonía. Isaac, con la inocencia de la juventud, preguntó: «Padre mío,
He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, con una fe que trascendía su propia comprensión, respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Al llegar al lugar, Abraham construyó el altar, ató a Isaac, su amado hijo, y extendió su mano para tomar el cuchillo. En ese momento culminante, cuando el amor paterno y la obediencia divina chocaban en la más angustiosa de las decisiones, la voz de un ángel resonó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En un milagro de provisión divina, un carnero apareció enredado en un zarzal, provisto por Dios para el sacrificio. Este acto de obediencia suprema no solo demostró la fe inquebrantable de Abraham, sino que selló el pacto divino con una certeza inigualable. Dios, viendo la total rendición de Abraham, juró por sí mismo que lo bendeciría y multiplicaría su descendencia infinitamente. La historia de Abraham, el peregrino de la fe, trasciende las páginas antiguas del Génesis para hablarnos directamente hoy, en nuestra compleja realidad contemporánea. Sus experiencias no son solo anécdotas, son principios universales para cualquiera que busque un propósito, un crecimiento y una conexión más profunda con lo trascendente. La fe como el fundamento inquebrantable. La vida de Abraham nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la acción a pesar de ella. Él creyó en lo imposible, una nación de un anciano, un hijo de una estéril, una tierra que aún no veía. Para nosotros, esto significa confiar en nuestros sueños más grandes, en nuestros propósitos más profundos, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o cuando las circunstancias gritan, imposible. Es la convicción que nos permite dar el primer paso hacia lo desconocido, invertir tiempo y energía en lo que aún no se manifiesta. La obediencia audaz, navegando lo incierto. Abraham dejó todo atrás en un mapa claro, solo con una promesa. Esta obediencia audaz nos interpela. Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a dejar atrás viejos hábitos, miedos o relaciones tóxicas, para seguir una guía interna o un llamado superior. La obediencia no es pasividad, es una acción valiente que nos alinea con un propósito mayor, incluso cuando el camino es incierto y el resultado no está garantizado. La paciencia como virtud transformadora. La promesa de Isaac tardó décadas. Abraham experimentó la frustración de la espera, los intentos humanos de acelerar el plan divino. Su historia nos grita la importancia de la paciencia. En un mundo de gratificación instantánea, nos recuerda que las cosas más valiosas, los sueños más grandes y las transformaciones más profundas, a menudo requieren tiempo, perseverancia y la capacidad de esperar con esperanza. Es un antídoto contra la impaciencia y la desesperación. La prueba de la fe. El camino hacia el crecimiento. La prueba de Isaac fue la más devastadora. De igual manera, nuestras vidas están llenas de Montes Moría, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un fracaso empresarial, una crisis existencial. Estas pruebas no están diseñadas para destruirnos, sino para refinar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y revelar nuestra verdadera resiliencia. En la adversidad, encontramos un potencial que desconocíamos, y nuestra confianza en algo más grande que nosotros mismos se profundiza. Un legado que trasciende, ser una bendición para otros. La promesa a Abraham no era solo para él, sino que a través de él, serían benditas todas las familias de la tierra. Esto nos enseña que nuestras victorias, nuestros aprendizajes y nuestra propia transformación no son solo para nuestro beneficio personal. Tienen un propósito más grande, ser una bendición para nuestra familia, nuestra comunidad, en última instancia, para el mundo. Cada acto de fe y obediencia que realizamos tiene un efecto multiplicador, inspirando y elevando a otros. La historia de Abraham, el peregrino de la fe, no es un mero relato de un pasado distante. Es un espejo atemporal que nos invita a la introspección y a la acción. Nos confronta con nuestras propias, Ur de los Caldeos, esas zonas de confort, esos miedos, esas dudas que nos impiden responder al llamado de lo trascendente. Nos desafía a confiar en una promesa más grande que nuestra lógica, a obedecer incluso cuando el camino es incierto y a perseverar a través de las pruebas que nos refinan. Cada uno de nosotros tiene un llamado en la vida, un propósito que nos espera más allá de nuestras zonas de confort.
Cada uno tiene sus propios desiertos que cruzar y sus propios montes Moría que escalar. La vida de Abraham es la prueba viviente de que, con una fe inquebrantable y una obediencia audaz, es posible no solo sobrevivir a las pruebas, sino prosperar a través de ellas, en el proceso, convertirnos en un canal de bendición para incontables personas. ¿Estás listo para dar ese primer paso fuera de tu Ur? ¿Estás dispuesto a confiar en la promesa, incluso cuando no puedes ver el destino? La historia de Abraham es el eco de una invitación que resuena hasta hoy. La invitación a vivir una vida de fe audaz, obediencia radical y propósito trascendente. Tu viaje de fe, tu propia historia, está esperando ser escrita. ¿Estás listo para responder al llamado?